En este nuevo vídeo nos vamos a introducir en el problema de la metodología de la mano de Hans Kelsen. Cuando hemos estudiado la pirámide normativa, pues hemos tenido ocasión de ver que a la cabeza de la misma, entre las normas positivas, está la Constitución. Dejamos ahora de momento de lado todo el problema de la norma hipotética fundamental. Después tendríamos normas con rango de ley que serían aprobadas por el legislativo y a continuación las llamadas normas con rango no de ley que vendrían de la mano del ejecutivo. Eso es más o menos lo que todo el mundo tiene en mente. Pero dentro de esta pirámide, ¿dónde quedaría el juez? Es decir, ¿cuál es la labor del jurista, siendo así que el juez es el jurista por excelencia? Pues parece que la labor del juez se centra en la mera interpretación. Cuando se produce un caso, es decir, cuando hay una disputa entre individuos, el juez, ¿qué es lo que debe pensar? ¿En qué piensa? Pues en el ordenamiento jurídico que hemos dicho anteriormente. Es decir, en todo ese conjunto de normativo que va desde la Constitución hasta las normas con rango no de ley. Y por tanto el juez simplemente lo que tendría que hacer es una interpretación. Dicho en otras palabras, parece que instancias como el Parlamento, o sea, el legislativo y el ejecutivo, en realidad producen normas, son instancias que se dedican a la producción de normas. En cambio, parece, según lo que los juristas entienden, según lo que es cultura común, parece que el juez tiene otra labor distinta, porque el juez no produce normas, digamos, simplemente se dedica a dar solución a los casos y por tanto ha de recurrir a un método de trabajo, es decir, a una metodología. Luego, la metodología jurídica no se predicaría del Parlamento, la metodología jurídica no se predicaría en teoría del Ejecutivo. La metodología jurídica solamente sería un problema de jueces, un problema de juristas, puesto que estos no se dedican a producir normas. Como no producen normas, su labor meramente es interpretativa, tienen que interpretar, tienen que entender bien cuál es el contenido de las normas que vienen desde las otras instancias para poder aplicarlas a los casos concretos. Esta sería, digamos, la mentalidad habitual. Si le preguntamos a cualquier jurista, más o menos entendería esto. Digamos, en cambio, para la teoría pura del derecho, esta es una visión equivocada. Según Hans Kelsen y su teoría pura del derecho, todo el problema de la metodología jurídica, que tanto se estudia y que tantos debates ha suscitado, está mal enfocado, y le vamos a intentar dar solución desde su pensamiento. Hans Kelsen nos dice, cuando se dicta una norma, en realidad esa norma tiene múltiples posibles interpretaciones. Interpretación A, B, C, D, en fin, es decir, hay diversas maneras como esa norma puede ser interpretada. Está claro que, por ejemplo, una interpretación E quedaría fuera, sin duda, de la interpretación. Bien, de acuerdo, pues aceptemos que las normas cierran y excluyen una serie de interpretaciones. Pero dentro de las mismas siempre hay diversas posibilidades, esto hay que aceptarlo. Por ejemplo, digamos, si vemos este cartel en un comercio, en donde aparece, digamos, un perro tachado, ¿qué puede significar? Pues muchas cosas. Podría ser prohibido animales. Podría ser también prohibido animales peligrosos o molestos. Porque, por ejemplo, alguien podría ver ese cartel de tachado un perro y de repente entrar en un comercio con un oso. Bueno, pero podríamos interpretar, de acuerdo, es que no significa prohibido perro, sino prohibido animales que puedan resultar peligrosos o molestos. O simplemente interpretar prohibido perros. Y entonces, por tanto, se permiten todos los demás animales. ¿Cuál de esas interpretaciones es mejor? Pues, como ya hemos dicho, dado que el derecho no es una cuestión moral, dado que derecho y moral no se confunden para Kelsen, en realidad, excluidas las posibilidades que claramente la norma excluye, es decir, despreciándolas sin tener en cuenta esas, ¿cuál es la mejor? Para Kelsen, pues ninguna, el juez elegirá conforme a lo que él cree oportuno. Imaginemos un juez que dice, vale, este cartel se va a interpretar en el sentido de prohibido animales peligrosos o molestos. Él ha escogido una de las posibles interpretaciones porque considera o le parece oportuno o que es la más adecuada o desde luego la más conforme con su propia ideología. Él cree que es la más conforme, puesto que él tiene también una vivencia propia, una vida anterior, y entonces pues, le parece que es la mejor porque concuerda con su ideología. Y las demás, evidentemente, las va a despreciar.
¿Qué es en definitiva lo que ha hecho el juez? Cuando una norma, digamos, procedente de las instancias que supuestamente crean normas, cuando trata de interpretar esa norma, lo que está haciendo en realidad es escoger una de las posibles interpretaciones y a su vez dictar una nueva norma que tiene también sus posibles interpretaciones. Pero esto no solamente se dice respecto del juez, sino que esto es lo que hace cada una de las instancias que hemos estudiado, de las instancias productoras de normas. El Parlamento hace lo mismo, coge las posibles interpretaciones que caben en la Constitución, escoge la que más le parece adecuada y dicta una ley. A continuación, esa ley tendrá diversas posibles interpretaciones y entonces el Ejecutivo escogerá la que le parece más adecuada y dictará una norma que a su vez deberá ser interpretada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cada agente normativo, cada instancia productora de derecho, lo que hace simplemente es escoger una de las posibles interpretaciones de la norma superior y dictar una nueva norma que la viene a concretar. Si lo dibujáramos en este sentido, pues nos aparecería una especie de pirámide invertida. ¿Por qué? Pues porque la Constitución daría muchísimas posibilidades, ¿no? Daría una ingente cantidad de posibilidades de interpretación. Las leyes lo que harían sería concretar un tanto esas posibilidades de interpretación, pero lógicamente también abrir unas nuevas, ¿no? Los reglamentos o las normas con rango no de ley del Ejecutivo vendrían a hacer lo mismo, escoger alguna de las interpretaciones posibles de la ley, pero a la vez concretarla mediante una nueva norma. Y, por último, parece como que, decíamos antes, según el pensamiento general, parecería que la sentencia es algo distinto, pero que él se nos dice, no, la sentencia es una nueva norma. La sentencia lo único que hace es atender a las instancias normativas anteriores, a las instancias normativas superiores y simplemente examinar cuáles son las posibilidades que caben dentro de la norma y escoger la que el juez crea más oportuna. Por tanto, dictando una nueva norma que será de aplicación al caso. Normalmente un acto de la fuerza, como puede ser prisión, como puede ser una multa o lo que sea. Entonces, por tanto, vemos que se trata de una pirámide invertida y además, digamos, incluyo este dibujo porque de alguna manera remite a la famosa pirámide de Kelsen, que en un caso, digamos, estaría puesta con la cúspide arriba, dado que las normas inferiores son muchas más que la norma suprema, la Constitución, pero que en este caso, si hablamos de posibilidades interpretativas, está claro que la Constitución tiene múltiples vías de interpretación, mientras que cuanto más nos acercamos al acto de fuerza, pues menos posibilidades de interpretación. La sentencia claramente es una norma que viene a dictar lo que hay que hacer aquí y ahora. Bien. Entonces, por tanto, el problema de la metodología, antes, digamos, nos parecía como que los juristas tenían que recurrir a una metodología para poder interpretar adecuadamente las normas, ¿no? y hacer justicia. Pero todo esto, según Kelsen, es falso, porque realmente ninguna de las opciones es más justa que otra. Es claro que el juez no puede recurrir a la opción E. La opción E, imaginemos, está excluida. Vale, estamos de acuerdo. Pero dentro de las posibilidades interpretativas que da la norma, ninguna es mejor que la anterior. El juez escogerá una u otra según su ideología. Bueno, y no solamente el juez, digamos, es decir, es verdad que tenemos la instancia de la Constitución, la instancia legislativa, luego las normas con rango no de ley, y a la hora de concretar esas normas, a la hora de la concreción, es verdad que uno de los actores jurídicos, uno de los posibles agentes, es el juez. El juez que dicta una sentencia. Pero también podría ser un funcionario. Un funcionario de alguna manera también concreta digamos, las normas, estableciendo, escogiendo la interpretación que sea la que más se adecue a su ideología y por tanto dictando una nueva norma que ya sí va a suponer un ejercicio de la fuerza. Lo mismo igual que los particulares, es decir, los particulares también dictan una norma cuando establecen un contrato o cuando llegan a un acuerdo que dicen, en este caso, esta va a ser la norma que va a regir. O sea, que el juez, digamos, dictando su sentencia, en realidad lo que haría sería dictar una norma. Escoger de las posibles interpretaciones la que más se adecue a su ideología y por tanto dictar una norma particular para el caso.
En el caso del funcionario lo que tendríamos es un acto de la administración, un acto administrativo. Cuando, por ejemplo, un policía determina que a este coche se le va a poner esta multa, lo que está haciendo es concretar las normas anteriores, es decir, escoge de todas las interpretaciones posibles la que cabe dentro de la norma y además se adecua a su ideología y dicta esa norma para que sea castigado este coche que ha aparcado en un sitio inadecuado. Y lo mismo exactamente los particulares, que lo hacen a través de un negocio jurídico. El negocio jurídico sería la norma propia de los particulares. Pero si nos fijamos, en realidad sentencias, actos administrativos, negocios jurídicos, que se estudian en distintas ramas del derecho, como se verá a lo largo de la carrera, y demás, simplemente la diferencia entre ellas obedece a una concepción naturalista que Kelsen trata de derribar. En realidad, que distingamos entre la sentencia del juez, el acto administrativo del funcionario y el negocio jurídico de los particulares no obedece nada más que a presupuestos ideológicos, porque en realidad todos ellos son normas. La sentencia es una norma, el acto administrativo es una norma, el negocio jurídico es una norma. Son normas que vienen a concretar las normas de rango superior. Es verdad que tradicionalmente la sentencia aparecía revestida de autoridad. ¿Por qué? Pues porque lo que se decía es que el juez, con su norma, es decir, con ese acto de dictar sentencia, lo que hacía era administrar justicia. Administrar justicia. Entonces el juez parecía que era un hombre culto, cultivado, que además de las normas, pues tenía que tener en cuenta principios, costumbres, literatura, economía, nuevas tendencias, ética, en fin, tantas y tantas cosas que sería propio de un juez cultivado y un juez, digamos, recto moralmente, para poder llegar a una decisión que se calificaba de justa, la decisión justa. Pero todo esto para Kelsen es pura ideología. Esto es ideología, porque en realidad, ¿qué es lo que hace siempre el juez? El juez lo único que hace es escoger de entre las posibles interpretaciones de una norma la que más se adecue con su propia ideología. Si tenemos un juez de izquierdas, escogerá la interpretación más de izquierdas. Si tenemos un juez de derechas, pues la interpretación más de derechas. Mientras no se salga del marco establecido por la norma, todo eso es perfectamente legítimo. No hay ningún problema. Él dictará una nueva norma que se adecue a su propia ideología y esté dentro del marco establecido por la norma superior. Siendo así que por supuesto no puede llegar a dictar normas que estén fuera de la norma superior. Luego entonces, por tanto, en la pirámide normativa, si la cogemos invertida, puesto que estamos considerando la metodología, es decir, las posibilidades que nos ofrece la norma, si estamos en el mundo capitalista, digamos, el particular de alguna manera parece que interviene más que en el mundo socialista, porque en el mundo comunista, socialista o soviético, digamos, lo que tendríamos es solamente en la parte de abajo de la pirámide un funcionario. En el mundo capitalista hay jueces, hay una teoría del acto administrativo, también están los contratos particulares. En el mundo soviético, digamos, como todo es derecho público, como todo, digamos, está publificado, pues lógicamente solamente hay un funcionario. Todo ciudadano es un funcionario y en cuanto que ejerce tal o cual acto, simplemente lo que está haciendo es aplicar normas públicas. Entonces, por tanto, en el mundo capitalista, el individuo parece que participa de la cadena de producción normativa en dos momentos. Tanto a la hora de dictar las normas, puesto que con su voto decide qué partidos van a estar representados en el legislador, en el Parlamento, y entonces ese Parlamento a la hora de producir normas, pues lógicamente lo va a producir, digamos, conformes a la voluntad del individuo. Eso es lo que dice el mundo capitalista. Y también el individuo va a participar en la base de la pirámide normativa, puesto que tiene la capacidad de celebrar negocios jurídicos. Y en ese sentido también participa de la cadena de producción normativa, puesto que todas las normas anteriores le van habilitando marcos de actuación, pero la última palabra la tiene él. Digamos, en el último término, él es quien va a aplicar a través de los negocios jurídicos esas normas. Pero todo esto que acabamos de decir, según Kelsen, no es nada más que el modo como el mundo capitalista justifica o se intenta legitimar frente al mundo soviético. Pero no es nada más que pura ideología, porque en realidad en otros regímenes ocurre exactamente lo mismo. Es lo mismo.
Es decir, simplemente hay una cadena de producción normativa donde las instancias superiores habilitan marcos interpretativos y a medida que vamos bajando, cada agente jurídico lo que va haciendo es concretar la norma jurídica hasta llegar a la última norma. Porque el derecho, recordemos, no es nada más que un sistema de control social. Es un sistema de control social a través de la fuerza. Es un sistema de control social a través de la fuerza porque en realidad cada norma nos va habilitando una serie de posibilidades que se van concretando hasta llegar en último término a, como ya habíamos visto, a la coacción. Todas las normas han de ser coactivas, puesto que en último término dirigen hacia la decisión de coaccionar a este individuo o al otro. Luego entonces el mundo capitalista también es un sistema de control social, lo único que lo hace intentando legitimarse a través de este método que consiste en decir que el individuo participa en la cadena de producción normativa, tanto en la fase, digamos, formativa de producción como a la base de la pirámide normativa cuando él toma una decisión a través del negocio jurídico. Entonces, diríamos, contemplando que tanto el juez como el funcionario, como el negocio, son en realidad normas, pues llegaremos a una conclusión muy obvia. Son normas que siguen todas las características que habíamos visto de la norma jurídica, especialmente la de la validez. Son normas válidas porque en realidad han sido aprobadas conforme a un procedimiento. El juez ha tenido que seguir un procedimiento para dictar sentencia, por supuesto el funcionario para dictar un acto administrativo y los particulares, no nos engañemos también, a la hora de celebrar un contrato han tenido que seguir el procedimiento que se establecía, imaginemos, en el Código Civil o en el Código de Comercio. ¿Y por qué? ¿Por qué ese procedimiento y no otro? Pues porque es un procedimiento que estaba previsto en una norma de rango superior. ¿Y por qué esa norma es válida? Pues porque es una norma que ha sido aprobada conforme a un procedimiento, que por cierto estaba previsto en una norma de rango superior, que por cierto ha sido aprobada conforme a un procedimiento, y así podríamos seguir indefinidamente. Luego no hay ninguna diferencia entre una norma con rango de ley, una norma con rango no de ley y una sentencia, un acto administrativo o un contrato. En realidad son normas que han sido aprobadas conforme a un procedimiento y ya está. Si lo contemplamos desde esta perspectiva, podremos, digamos, tener una teoría que sea universal. Poco importa si estamos analizando el mundo capitalista o el mundo soviético o el mundo nazi, da igual. En todos los casos, siempre lo que hay es normas, normas, normas. Normas que van desde las superiores con un montón de posibilidades interpretativas hasta la última norma que consiste ya en la ejecución de la fuerza. Y arriba del todo de la pirámide, por supuesto, tenemos la norma hipotética fundamental que nos dice obedece al derecho, sea cual sea. Luego entonces la teoría pura de Kelsen parece que efectivamente es una teoría universal. Siempre se cumple. Estemos analizando lo que estemos analizando, siempre se cumple. Luego el problema de la metodología, digamos que tantos libros ha llenado y que se ha escrito tanto sobre ellos, como si digamos, pendía de una aproximación ideológica y es como que en la cadena de producción normativa hay una serie de agentes que producen normas, que crean normas, mientras que los jueces parecería que están excluidos de esa cadena de producción normativa, puesto que con su actividad no producen una norma realmente. Esto dice la filosofía tradicional. No producirían una norma, sino que lo que harían sería dictar una sentencia, interpretando, no creando, solo sujetándose a lo que, digamos, las instancias superiores habían establecido. Y entonces, por tanto, desde esta perspectiva, sí que tendría sentido el problema de la metodología, pero desde el punto de vista kelseniano, desde el punto de vista de la teoría pura del derecho, pues no, porque si lo que observamos es, y digamos, si observamos todo sin ideología, lo que nos damos cuenta es de que la pirámide normativa en realidad no es nada más que un proceso de creación de normas siempre. O sea, no excluyamos al juez de esa producción normativa. No excluyamos a los particulares de esa cadena de producción normativa. Ellos son en realidad nada más que el último eslabón dentro de la producción. Es un eslabón más. Si lo contemplamos desde este punto de vista, en realidad la interpretación no es distinta de la producción normativa. Cuando decimos que el juez interpreta, lo único que está haciendo es producir una norma. Y por tanto el problema de la metodología no es tal. No hay un problema de metodología
propio de los jueces y juristas, sino que el problema de la metodología jurídica no es nada más que el problema de la creación normativa. Es decir, es el mismo problema que tiene el legislador, el mismo problema que tiene el ejecutivo, el mismo problema que tiene, digamos, el juez, el funcionario o los particulares. Luego entonces podemos concluir con Hans Kelsen lo que siempre venimos concluyendo, que el positivismo jurídico nos permite acercarnos hacia la realidad jurídica sin presupuestos ideológicos, es decir, sin recurrir a la justicia y sin recurrir a la vivencia social, sino simplemente contemplando el derecho como lo que es decir, como la norma del Estado. Luego entonces todo el problema de la metodología no es nada más que un problema de creación de normas, quoderat demonstrandum, es decir, que es precisamente lo que trataba de demostrar Kelsen.